Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de los principios fundamentales de conteo, que son el principio de la multiplicación y el principio de la suma. En la clase pasada dimos una breve introducción a el principio de la multiplicación y habíamos hecho una serie de ejercicios tanto para dos como para más de dos eventos, de tal manera de que esperamos que a través de estos ejemplos el tema haya quedado relativamente claro. En esta clase vamos a hacer un par de ejemplos más respecto del principio de la multiplicación y vamos a revisar brevemente el principio de la suma para que esto quede claro. En este ejercicio, nosotros vamos a plantear un escenario justamente donde el principio de la multiplicación va a quedar claro por qué es importante, primero, y segundo, también encontrar o estar atentos a ciertos aspectos o ciertas características que tienen los ejercicios y que debemos considerarlos a la hora de su resolución. Entonces, en este ejemplo número 15 nos pide que vamos a considerar claves que están entre 6 y 8 caracteres para formar justamente una clave, valga la redundancia, que tenga las siguientes características. Cada clave va a ser entre 6 y 8 caracteres y cada clave tiene que, para ser una clave válida, satisfacer una de estas características. Nos dice que cada carácter de la clave debe ser una letra mayúscula o debe ser una letra minúscula, se excluye la ñ, o un número del 0 al 9. Es decir, estamos hablando de claves alfanuméricas. La segunda parte o la segunda restricción nos dice que cada clave contiene al menos un dígito. De hecho, esta es la restricción. Esta es simplemente una descripción de qué puede ir en la clave, ¿sí? De qué se permite en la clave. Y en este caso, la parte B nos dice qué restricción debe cumplir una clave válida dentro de este sistema. Por supuesto, lo que se consulta es cuántas claves se tiene para este problema, cuántas claves válidas una persona puede construir para este sistema. Bien, una de las estrategias que yo siempre sugiero para resolver estos tipos de problemas es, si es que no entendemos, tratemos de por lo menos poner ejemplos para poder darnos cuenta de qué implica, ¿no? Entonces, vamos a poner una clave válida según este criterio, ¿ok? Entonces, vamos a poner A, B, C, D, E y 0. ¿Ya? Esta es una clave válida. Otra clave válida sería 0, A, B, C, D y E. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, esta sería una clave válida porque tiene al menos un dígito. Pero estas son las únicas claves válidas, por supuesto que no. Cuando nos dice que contiene al menos un dígito, quiere decir que puede tener un dígito o dos dígitos o tres dígitos. ¿Ok? O números. Esto entiéndase también como número. Entonces, podría ser 0, 0, A, B, C y D. ¿Ok? No nos dice que no se tienen que repetir, ¿ok? O que tienen que ser diferentes, simplemente que debe tener al menos un dígito. ¿Ok? Podríamos tener 0, 1, A, B, C y D, y así sucesivamente. ¿Qué otras claves tenemos? Bueno, si nos dice al menos un dígito, ya hemos dicho, es 1 o 2 o 3 o así sucesivamente, ¿no? Listo. Pero no son solamente claves de longitud 6, sino son claves de longitud, pueden ser de longitud 7 o de longitud 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una clave que en el extremo tenga 8 dígitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta también sería una clave válida, ¿no? Donde en este caso la clave es de longitud 8 y contiene todos sus elementos dígitos, ¿ok? Entonces, como ustedes van viendo, la cantidad de posibilidades que puede haber aquí es bastante grande, ¿no? Podemos tener claves de 6, de longitud 6, de longitud 7 y de longitud 8. Ahora, en las claves de longitud 7 puede haber
un número, dos números y así sucesivamente hasta 8. Acá, de la misma manera, ¿no? Podría tener, podría tener un dígito, dos dígitos, hasta 6 dígitos. Acá podría tener un dígito, dos dígitos y así sucesivamente hasta 7 dígitos. Y acá, pues podría tener un dígito, dos dígitos y así sucesivamente hasta 8 dígitos. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, el número de posibilidades que yo tengo que contar ya no es tan pequeño, ¿no? Sería 6 por 6, 36, más 7 por 7, 49, y más 8 por 8, 64. Esas serían las combinaciones dentro de las cuales yo tengo que calcular cuántas claves puedo formar. Eso es realmente bastante grande. Entonces, en este caso, cuando uno se encuentra con estos escenarios, uno tiene que buscar métodos mucho más sencillos para resolver el problema. Justamente, y en este caso, si nosotros dibujáramos una tabla con el universo de claves, ¿ok? Entonces, probablemente aquí tengamos las claves de longitud 6, aquí tengamos las claves de longitud 7 y aquí tengamos las claves de longitud 8. La característica va a ser que, pongamos aquí, que aquí están las claves que no contienen ningún dígito. ¿Ok? Entonces, aquí están las claves que no contienen dígitos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ahí están las claves que no contienen dígitos, aquí están las claves que contienen dígitos, ¿no? Entonces, estas serían las claves que contienen al menos un dígito. Y justamente eso es lo que estamos buscando. En ese sentido, entonces, ¿cómo calculo la respuesta a este ejercicio? Pues calculo todas las claves que yo puedo formar de longitud 6. Y a todas esas claves les resto aquellas que no contienen ningún dígito. Si resto eso, me queda la diferencia y esas son todas las claves que contienen al menos un dígito y tienen longitud 6. Si hago exactamente lo mismo, me quedan las claves de longitud 7 y las claves de longitud 8. ¿Se entiende la idea? Bien, entonces este es el mecanismo de solución para este problema y lo que ustedes ven en el resto de esta lámina pues justamente es esa lógica, ¿no? Entonces, se calcula el número total de claves de longitud 6, de longitud 7 y de longitud 8, ¿ok? Entonces, las claves de longitud 6 sin ningún problema son 62 a la 6. ¿Por qué son 62 a la 6? Serían 26 letras minúsculas, 26 letras mayúsculas, 52, más 10 dígitos, 62. 62 multiplicado por 62 por 62, donde hay 62 6 veces, es 62 a la 6. Esto es el total de claves de longitud 6. A esto, como dije, hay que restarle el número de claves que no contienen ningún dígito. ¿Cómo calculo el total de claves que no contienen ningún dígito? Excluyendo el conjunto de los dígitos del universo de elementos para formar la clave. Entonces, si yo excluyo a los dígitos del universo de elementos para formar la clave, me quedarían solamente letras mayúsculas y letras minúsculas. Eso suma un total de 52. Como la longitud de las claves es de 6, bueno, pues el resultado válido o el número de claves válidas que contienen, es decir, que contienen al menos un dígito de longitud 6, es 62 a la 6 menos 52 a la 6. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La misma lógica aplicamos para claves de longitud 7, ¿ok? 62 a la 7 menos 52 a la 7. Y lo mismo para claves de longitud 8, 62 a la 8 menos 52 a la 8.
¿Qué hago yo al final? Pues sumo estos valores. Evidentemente, aquí me van a quedar números bastante grandes y para evitar problemas de que esto ocupe un tamaño bastante grande en escritura, pues lo dejamos así. Pero espero que quede clara en este caso la idea de dónde sale esto, ¿no? Entonces, simplemente esto de aquí corresponde a esta área roja de acá, o al rectángulo rojo, ¿ok? Mientras tanto que esto de aquí corresponde a esto de acá, y ese sería el resultado. Eso es, mis estimados colegas. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, si algo no queda claro respecto de este ejercicio, me dicen por favor. ¿Queda claro? Bien, entonces, como ustedes ven, en este caso, a la hora de resolver estos problemas, no solamente tenemos que ver cómo aplicar el método de conteo, que una posible alternativa era esta de acá, sino cómo lo podemos aplicar de manera eficiente. Y justamente ahí encontramos este camino que es mucho más rápido que el hecho de contar cuántas claves hay en esta trayectoria, cuántas claves hay en esta trayectoria y así sucesivamente para las demás 4 trayectorias. Y así para este otro nodo y para este otro nodo, que esto sí sería bastante complejo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud de esta parte, pues me dicen por favor. ¿Estamos claros? Bien. El principio de la multiplicación también se puede aplicar para contar cómo evoluciona un virus. Entonces, aquí vamos a leer brevemente una historia de un virus informático que existió a finales de los años 90, es decir, cuando la computación empezaba a masificarse alrededor del mundo. Y vamos a ver cómo el virus, al menos en número, se vuelve peligroso, virus informáticos y también virus biológicos. Bien, entonces el virus del que vamos a hablar es el denominado virus Melissa, y la historia está tomada del libro de Johnson Bau, por cierto, para dar los créditos respectivos. Entonces nos dice que a finales de los años 90 había un virus de computadoras llamado Melissa, el cual causó estragos al acabar con los recursos del sistema, al saturar el sistema operativo básicamente y el hardware. El virus se esparció por un correo electrónico que contenía un archivo adjunto de procesador de texto, es decir, era un archivo de texto. El archivo de texto contenía una macro que cuando ustedes abrían el archivo de texto, esta macro o este programa embebido en el archivo de texto se ejecutaba. Cuando se ejecutaba esta macro, lo que pasaba es que el programa reenviaba el mensaje, es decir, el archivo que se recibió, a las primeras 50 direcciones de correo obtenidas de las direcciones de correo electrónico que tenía guardado el usuario. En pocas palabras, se infectaba a potencialmente 50 nuevos usuarios. Cuando estos nuevos usuarios recibían las copias y las abrían, pues de nuevo, la macro hacía su trabajo, es decir, repetía el proceso y ahora enviaba el mensaje a nuevas 50 personas. Pero esto ocurría por cada una de las 50 personas que originalmente recibió el mensaje. Y así sucesivamente. Entonces, claro, uno lo que quiere entender es en cuántas iteraciones del virus, o teniendo en cuenta las iteraciones del virus, cómo este va afectando a la población de computadores en este caso. ¿Cuál era la característica de este virus? Aparte de que se diseminaba, ¿no? El problema es que este virus creaba mensajes más rápido de lo que podían enviarse. Los mensajes listos para enviarse se almacenaban temporalmente en el disco. Si el disco se llenaba, el sistema podía caer en bloqueo permanente, es decir, congelarse, o podían dañarse archivos también del sistema operativo. En definitiva, esto era malo, digamos, para los computadores. Lo que se quiere ver es cuán peligroso es
el virus informático con esta lógica. Entonces, para eso vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, y en esto nos va a ayudar mucho el tema de uso de árboles, que es un concepto que más adelante lo estudiaremos en más detalle, pero que no va a ser ningún problema para ustedes entender. Entonces, aquí está el virus, ¿ok? Entonces, aquí está la persona que crea el virus, lo pone, ¿no? Entonces, esta persona envía ese archivo a una persona. Este es el primer infectado o primera infección, primera iteración de infección. Esta persona incauta abre el archivo y claro, eso hace que 50 personas de su lista de direcciones reciban el archivo malicioso. Entonces está la persona 1, la persona 2, la persona 3 y así sucesivamente hasta la persona 50. Esto es en una segunda iteración. Ahora, cada uno de estos abre el archivo malicioso y, de nuevo, a cada una de sus 50 listas, a cada una o de sus listas de contactos se eligen a 50 personas, el macro elige a 50 personas y envía los correos. Entonces, 1, 2 y así sucesivamente hasta 50, ¿no? Esto se sigue así hasta acá, ¿no? 1, 2 y así sucesivamente hasta 50. ¿Ok? Esta sería la tercera iteración, pongámosla acá. Pero esto sigue, ¿no? Entonces, este, a su vez, infecta a nuevos 50 usuarios. ¿Ok? Y esto continúa hasta que este, de nuevo, infecta a nuevos 50 usuarios. ¿Ok? Esto sería la cuarta iteración. Se entiende entonces la lógica de cómo se va expandiendo el virus, ¿no es cierto? Entonces, en la primera iteración tengo un infectado. En la segunda iteración tengo 50 infectados. En la tercera iteración tengo por cada uno de los 50, 50 nuevos, es decir, 50 por 50. En la tercera tengo 50 nuevos por cada 50 por 50, que eran los que tenía antes. En la nueva iteración tengo otra vez 50 por cada uno de los 50 por 50 y por 50 que tenía antes. Y esto sigue. Bien, si ustedes hacen, esto es igual al número de infectados, ¿no? Entonces déjenme poner igual a número de infectados. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes pueden ver cómo realmente este virus afecta. Claro, esto probablemente a uno no nos dé una idea de cuán grande es el número. Pueden ustedes hacer las multiplicaciones o si no podemos prestar atención a este resultado. Aquí tenemos la primera iteración, la segunda iteración, la tercera iteración, la cuarta iteración, la quinta iteración. Entonces, en apenas 5 iteraciones, o acá le llaman 4 cuando se dan las primeras infecciones, eso no importa. En apenas 5 iteraciones, bajo el concepto que nosotros hemos visto, tenemos 6.377.551 máquinas infectadas. Esto es un número bastante grande. En pocas iteraciones, miren cuántas máquinas pueden llegar a ser infectadas. Ahora, ¿por qué este número llega a ser en pocas iteraciones tan grande? Por el hecho de que
el factor de infección es un factor bastante grande. El factor de infección es de 50. Entonces, como este factor de infección es bastante alto, eso hace que suceda este efecto de que en pocas iteraciones realmente el número de afectados es bastante grande. Sí se entiende este tema, ¿no es cierto? Si este número de infección fuera bajo, pues el número de infectados no sería tan grande en tan pocas iteraciones. Ahora, no sé si ustedes han escuchado de la palabra viral en el contexto informático, ¿no es cierto? Un video, una noticia, un meme, una fotografía se ha hecho viral. Eso seguramente han escuchado. ¿Qué se pretende decir cuando se manifiesta que algo en la internet se ha hecho viral? ¿Alguno puede decirme, por favor? Sinónimo de masivo. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? No lo escuché. Sería sinónimo de masivo, de que algo se masificó. Masivo, sí. Ajá. Ah, exactamente. Que se distribuyó rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de que algo se volvió viral viene del concepto de la propagación de virus. Y como ustedes ven, en este tema de virus informático, uno puede ver cómo en pocas iteraciones, si muchas personas comparten una publicación y a su vez estas personas tienen varios seguidores, bueno, esos varios seguidores por cada persona comparten esa publicación, como algo se llega a expandir o a diseminar o a distribuir muy rápidamente. A ese efecto es a lo que a ese efecto le denominamos viral o viralidad, y que viene justamente del tema de virus biológicos en este caso, ¿no? Entonces, ¿queda claro el concepto de viral o qué implica decir que algo se volvió viral en términos matemáticos? Ok, claro, lo que uno busca para que algo se vuelva viral es que alguien que tiene varios seguidores comparta y a su vez que esos seguidores de este seguidor también tengan otros seguidores, y fíjense ustedes cómo esto se comparte o se disemina. ¿Queda claro? Listo. No sé si tienen de esto alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen, por favor. Andrés. Por lo tanto, siempre con este principio, el crecimiento va a ser exponencial, siempre, ¿verdad? ¿O no necesariamente? Sí, porque básicamente tenemos 50 por 50 por 50, claro. Uh-huh. Sí, profe. Va a ser exponencial en el número de distribuciones, ¿no? O en el número de iteraciones. Entonces, si la base es grande, pues no importa que el exponente no sea tan grande, el número va a ser grande. En este caso, la base es del factor de infección del virus. ¿A cuántas nuevas computadoras infecta? O si es un virus biológico, ¿a cuántos nuevos seres vivos infecta el virus? De hecho, vamos a hacer un ejemplo del SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como decía, vamos a considerar el caso del SARS-CoV-2 bajo este mismo esquema. Bien, en el caso de el SARS-CoV-2, existe este número R0 que es el factor de reproducción. Y por lo menos lo que se hablaba al inicio es que el factor de reproducción era de 3. Es decir, por cada persona infectada, 3 nuevas personas se podían infectar. Entonces, siguiendo esta lógica, aquí tenemos el primer infectado. ¿Ok? En la primera iteración, esta persona infecta a 3 nuevas personas. En la segunda iteración, esta persona infecta a 3 nuevas personas. Y así sucesivamente. ¿Ok? Este infecta de nuevo a 3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Hasta que este infecta a 3. Esto ha ido cambiando con las diferentes variantes, por supuesto, el SARS-CoV-2. ¿Ok? Esto es simplemente un ejemplo, por lo menos de lo que se conocía al inicio.
este de nuevo a otros 3, y así sucesivamente hasta que esta persona infecta a otras nuevas 3 personas. Entonces, el número de contagios es, tengo mi primer infectado, mi caso 0, como se denomina. Ese caso 0 se encargó de repartir el virus a 3 nuevas personas. Estas 3 nuevas personas infectaron, cada una de estas 3 personas infectaron a 3 nuevas personas. ¿Ok? La pongamos como antes estábamos poniendo 3 por 3. Estas 9 personas infectan a otras 3, entonces 3 por 3 y por 3. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, así es como uno puede calcular el número de contagios. Ahora, en esta parte, esto ya lo vimos en el ejercicio anterior, lo que quisiera que ustedes tengan en claro es qué es lo que se pretendía cuando se tomaron diferentes medidas para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, cuando se pidió el distanciamiento físico o el aislamiento de las personas, el uso de la mascarilla, etc. La idea era reducir este factor de reproducción del virus, que no sea de 3, que sea en lo posible menos de 1. Si es menos de 1, ya no se propaga el virus. ¿Ok? Si es más de 1, el virus se propaga. Digamos que se reduce en un factor de 2, es decir, cada nueva persona infectada solo contagia 1 en lugar de 3. Bueno, lo que se pretende hacer es que, bueno, como las medidas no se toman tan tempranamente, ¿ok? Vamos a asumir que se toman ya en cierta etapa de propagación del virus, pues lo que se evita es que esta persona de aquí contagie a estas 2 personas de aquí, y por ende todo el subárbol que uno tiene en esta parte de aquí ya no existiría, sino solamente una parte del árbol. Es decir, al final voy a tener muchas menos personas infectadas. Eso es lo que se buscaba. Y si eso pasa, pues, en todos, o se aplica a estas medidas de manera estricta, pues, de nuevo, esta persona de aquí solo infectaría a esta persona de acá, y esas a su vez ya no infectarían a todos los demás que siguen más adelante. Entonces, con eso ustedes pueden entender cómo se reduce, o cuál es el efecto, más bien dicho, de reducir la propagación del virus tomando las medidas de precaución que se tomaban, pues, con respecto a este tema de la pandemia. No sé si en esta parte tienen alguna inquietud, si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Ok. Perfecto, entonces esto es con respecto al tema de la propagación de el virus del SARS-CoV-2, que es un virus biológico, y hemos visto el mismo caso pues con el tema de virus de computadora. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, pues en esta parte me dicen por favor, de tal manera de poder dejar claro el tema. ¿Estamos bien? Ok, vamos. Bien, lo que hemos visto tiene que ver con el principio de la multiplicación, que como su nombre lo indica, pues nos indica cuándo tenemos que multiplicar para contar elementos de una familia de soluciones para un problema determinado. Y hemos visto en este caso que las soluciones pueden ser expresadas como conjuntos, en donde el orden de los elementos en cada solución o en cada instancia de solución no es importante, o como secuencias donde el orden de los elementos sí es importante. Eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, aparte de las restricciones. Y luego, pues, como su nombre le indica, el principio de la multiplicación nos indica cuándo hay que multiplicar. En este caso vamos a hablar en cambio del principio de la suma, que como el nombre sugiere nos indica en cambio ahora cuándo tenemos que sumar. Entonces, en este caso de nuevo vamos a considerar los elementos que vamos a juntar para que sean parte de la solución. Van a ser 2 conjuntos, esos 2 conjuntos son A1 y A2, y la característica de estos conjuntos, y eso sí es importante, es que no comparten elementos, es decir, que son conjuntos disjuntos. A1 se asume que tiene N1 elementos, A2 tiene N2 elementos,
¿Ok? Y en este caso lo que queremos formar es el evento, perdón, A1 o A2. Entonces, el número de elementos cuando yo selecciono el conjunto A1 o A2 es la suma de los elementos que hay en estos dos conjuntos, N1 más N2. Entonces, justamente para evitar restar cosas aquí, es que estos conjuntos son disjuntos. Si estos conjuntos no fuesen disjuntos, aquí tendría que restar el número de elementos que tienen en común estos elementos para tener el número total de elementos. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esta particularidad. Si no me entienden, pongamos dos conjuntos A formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por los elementos 4, 5 y 6 o 4 y 5 nada más. Ok, entonces el evento A o B se traduce como A unión B y esto contiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, que como ustedes ven tiene 5 elementos. Ahora, ¿qué pasa si estos eventos o estos conjuntos tienen elementos en común? A vale 1, 2, 3. B tiene 3 y 4. Si hacemos A o B, que es A unión B, esto es igual a 1, 2, 3 y 4. Como ustedes ven, la suma de elementos en estos dos casos es 5, ¿ok? Pero tienen un elemento en común. Entonces, el número total de elementos es la suma de elementos menos los elementos en común, ¿ok? Entonces, esta definición que nos ponen aquí es cuando los conjuntos no se intersecan, este siendo el caso. Cuando los conjuntos se intersecan, la cantidad de elementos del evento A o B o de la unión es el número de elementos de un conjunto más el número de elementos del otro conjunto menos el número de elementos que tienen en común estos dos conjuntos, en este caso menos un elemento, sería el resultado. ¿Queda claro? Entonces, básicamente, el conector O, en este caso lo que nos dice es que en cambio hay que sumar. Antes nos decía que el conector I implica multiplicación. Ahora nos dice que el conector O implica suma. Eso es en definitiva lo que tenemos en esta parte. Ok, entonces, dicho esto, pues, en esto consiste el principio de la suma. Lo que implica esto ya de manera más concreta, menos abstracta, es asumir que una tarea puede ser ejecutada por cualquiera de dos procedimientos, ¿okay? El procedimiento A1 o el procedimiento A2. El procedimiento A1 y A2 tienen N1 elementos A1, N2 elementos A2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si uno quiere saber de cuántas maneras en total se pueden hacer una tarea, pues es la cantidad de tareas que un procedimiento tiene, más la cantidad de tareas que el otro procedimiento o la otra alternativa de procedimiento tiene. Ok, el principio de la suma es bastante simple, ciertamente más simple que el principio de la multiplicación. Y de hecho, lo que quiero que ustedes comprendan es que ya hemos hecho casos del principio de la suma anteriormente. Justamente aquí. ¿Ok? O aquí, cuando sumábamos soluciones. Entonces, fíjense que aquí nos dice que la clave puede ser de 6, 7 u 8 elementos. Primero calculábamos el total de claves válidas de 6 elementos, el total de claves válidas de 7 elementos y el total de claves válidas de 8 elementos. Y luego lo que hacíamos es sumar esas soluciones. ¿Por qué? Porque la clave puede ser de 6 o de 7 o de 8 elementos. Y cuando decimos de 6, 7 u 8, eso implica sumar. Entonces, claves válidas de 6, claves válidas de 7, claves válidas de 8. Como dice que la clave puede ser de 6, de 7 o de 8, eso es lo que nos indicaba que teníamos que sumar.
Listo. Entonces, ya hicimos casos de donde se aplicaba el principio de la suma anteriormente, así que esto no es nada nuevo. De todas maneras, pues tenemos algunos ejemplos aquí que les pido que revisen brevemente. Son ejemplos bastante simples, bastante triviales, así que no los vamos a hacer porque realmente son bastante simples, pero simplemente revísenlos y si tienen alguna duda, pues pueden indicarme, por favor. Bien, supongo que no habrán tenido mayor inconveniente en la revisión de estos problemas. Simplemente para, a modo de repaso, pues chequémoslo brevemente. Carla acusa a su hermana mayor, Lucy, de haberle causado 20 días de mal humor, 40 días de irritación, 60 días de burla. Según Carla, ¿cuántos días ha sido maltratada por Lucy de una o de otra manera? ¿Okay? Entonces, aquí está el conjunto de días de irritación. Aquí está el conjunto de días de burla. Y aquí está el conjunto de días de mal humor. ¿Ok? Entonces, aquí hay de mal humor 20, nos dice. De burla son 60. Y de irritación son 40. Estos son conjuntos disjuntos, por lo tanto tenemos 120 días, ¿ok? En el ejemplo 17 nos dice, supongamos que hay 5 platillos distintos de pollo y 8 platillos distintos de carne para una cena. ¿Cuántas opciones de plato tiene una persona? La suma de estos dos elementos, ¿no? En total, 13 platillos. El ejemplo número 18 nos pone básicamente nos pone varias palabras, pero en esencia lo que dice es que ustedes quieren trasladarse desde Quito hasta Ambato. Un amigo le dice que él conoce una ruta para ir a Ambato. Otro amigo le dice que él conoce otra ruta mejor para ir a Ambato. Entonces, la pregunta es cuántas opciones tiene usted que le han dado sus amigos para trasladarse hasta Ambato, pues, y el resultado es efectivamente dos opciones, la una que le da un amigo y la otra que le da la otra persona o el otro amigo, ¿no? En total, tenemos 2 opciones. Entonces, en este caso creo que no hay ningún problema para la resolución de estos ejercicios. Finalmente, si generalizamos esto para múltiples eventos, pues la cosa es la misma que antes teníamos. Ahora tenemos ya no 2 eventos, sino más de 2 eventos, K eventos, para ser más preciso. La característica es que estos K eventos son disjuntos, es decir, su intersección es un conjunto vacío. Eso es muy importante de tener en cuenta. Entonces, A1 intersecado con A2, intersecado con A3, y así sucesivamente, hasta acá es igual a conjunto vacío. Si este es el caso, pues el evento A1 o A2 o A3 o A4 o A5 se traduce en la suma de estos elementos. Eso ya lo hemos visto, así que esto es en esencia lo que nos está diciendo esta definición. Muy bien, y con esto pues estaríamos terminando. Acá, bueno, casi terminando, tenemos un par de ejemplos más. Acá nos dice que existe una beca para estudiar en el MIT que está disponible para la Escuela Politécnica Nacional y que el estudiante que recibirá esta beca será el mejor promedio elegido entre los estudiantes de último semestre de matemáticas, ingeniería de sistemas informáticos y de computación, bueno, de computación pongamos aquí, ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. ¿Cuántas opciones diferentes hay para elegir el becario? Si hay 38 candidatos de matemáticas, 45 de computación y 27 de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. O en pocas palabras, ¿entre cuántos candidatos hay que dar o seleccionar al becario? Pues simplemente lo que hay que hacer es sumar el número de estudiantes que hay en cada carrera, ¿no? Como están en carreras diferentes, pues no hay intersección. Lo que uno tiene que fijarse en este caso es que no haya intersección, ¿ok? Entonces, esto es igual a 38 más 45 y más 27. Listo. Eso es todo de esta parte. Realmente no hay mucho más que decir. Ok, aquí tenemos 2 ejemplos más con los cuales vamos a concluir esta clase, que por favor les pido que ustedes intenten resolverlos y si tienen alguna duda, pues me dicen por favor. Bien, en el caso del ejemplo 20, quisiera que por favor me digan qué inquietud tienen.
¿O en dónde están atascados? Inge, en ese ejemplo, no debería ser 19 porque se pueden escoger 10 libros la primera vez y la segunda 9, entonces 10 más 9, 19. Ya vamos a ver. Vamos a ver, puede ser que la respuesta esté equivocada. No creo, pero vamos a ver. No sé si tienen alguna consulta de este tema antes de resolverlo. Bueno, vamos a ver cómo va el tema, ¿no? Entonces, nos dice que tenemos libros de computación. Entonces, vamos a poner los libros de computación, que son, ¿cuántos dice? 5. Entonces está el libro de computación 1, el libro de computación 2, el libro de computación 3, el 4, el 5. Después nos dice que tienen 3 libros de matemáticas diferentes. Está el libro de matemáticas 1, el libro 2, el libro 3. Y después nos dice que tenemos 2 libros de arte distintos, que son A1 y A2. ¿Ya? Simplemente esto por listar el conjunto de elementos. Obviamente son disjuntos, ¿no? Listo. En este caso lo que nos dicen es que tenemos que seleccionar 2 libros. Entonces pongamos el conjunto selección. Aquí va un elemento, aquí va otro elemento. Obviamente el tema es que en la selección no interesa en qué orden selecciono los libros, sino más bien cuáles son los libros. Es decir, cada solución es un conjunto. Ok. En cuanto a la selección, yo puedo seleccionar, por ejemplo, algún libro de computación y de matemáticas. ¿Ok? Entonces, la selección puede ser computación, matemáticas. O podría ser computación, arte, ¿no es cierto? O podría ser matemáticas, arte. Esas son las 3 posibles combinaciones que yo puedo tener para seleccionar libros de estos conjuntos, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Entonces, ¿cuántas opciones yo tengo para formar parejas, perdón, de libros que hay entre computación y matemáticas? ¿Cuántas opciones tengo cuando yo junto computación y arte? ¿Cuántas opciones tengo entre matemáticas y arte? Ok, entonces, básicamente, una vez que yo calcule eso, el número de soluciones será pues la suma de esas soluciones parciales. Ok, entonces, calculen ahora simplemente este tema de aquí. Profe, disculpe, Uh-huh. ¿por qué se excluye la posibilidad de 2 libros de computación o 2 libros de matemáticas? Pues sí. Porque en este caso, déjeme ver, dice, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar 2 libros diferentes entre 5 libros de computación distintos, 3 libros de matemáticas diferentes y 2 libros de arte distintos? Bueno, efectivamente, bueno, no nos está dando o no nos está restringiendo esa posibilidad, en este caso explícitamente, pero bueno, la quitamos, porque sí, dicho eso, pues podríamos tener computación, matemáticas, matemáticas y arte y arte. Está bien la observación. ¿Ok? Lo que debería decir aquí explícitamente cuando dice 2 libros diferentes es 2 libros de diferentes disciplinas de entre 5 libros diferentes. De hecho, pongamos así el problema para que quede mucho más claro. Lo que usted acaba de decir, tal como está escrito, es correcto. Bien, entonces supongo que la lógica que habrán usado ustedes en este caso es, si yo voy a escoger computación y matemáticas o matemáticas y computación, que es irrelevante, para escoger los de computación tengo 5 opciones. Para escoger los de matemáticas tengo 3 opciones. Para escoger computación y arte, para escoger el de computación, perdón, tengo 5 opciones. Para escoger el de arte, tengo 2 opciones. Si pongo matemáticas y arte, en matemáticas tengo 3 opciones, en arte tengo 2 opciones. Esto es 15, esto es 6 y esto es 6.
¿Ok? Perdón, 5 por 2, 10. Me estoy inventando matemáticas. Ahí sí. ¿De acuerdo? Entonces, el total es 31. Disculpen que estoy medio torpe con las matemáticas hoy. 31. Listo. ¿Queda claro? Ok. En el ejemplo 21, bueno, no sé si tienen antes de pasarme al ejemplo 21 alguna pregunta de esto que acabamos de hacer. ¿Queda claro? Ok. En el ejemplo número 21 nos dice cuántos vectores de 4 elementos existen donde cada elemento puede tomar un valor entre 0 y 9 y además los vectores deben tener exactamente 3 componentes que son 9. ¿Ok? Entonces, la solución es una secuencia, un vector es una secuencia al final, donde el vector tiene 4 componentes, B1, B2, B3 y B4. La característica es que B1, B2, B3 y B4 pueden ser cualquier número entre 0 y 9. Pero debe haber la restricción de que 3 de estos deben ser exactamente 9 y los demás pueden tomar cualquier número distinto de 9 entre 0 y 9. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna alternativa de solución para este problema. Entonces, consideremos lo siguiente. Supongamos que estos 3 son 9. Entonces, este es 9, este es 9, este es 9. Esta es una solución válida. Si estos 3 son 9, B1, ¿cuánto o qué números puede tomar para que la solución sea válida? Entre 0 y 9. No podría tomar 9, porque si pongo Entre 0 9, y 8. Sí, entre 0 y 8, sí. entre 0 y 8. Entonces, fíjense que esto es un elemento, porque ya he puesto el 9, esto es un elemento, porque ya he puesto el 9, y esto es un elemento, porque ya he puesto el 9. Pero para este puedo poner cualquier número entre 0 y 8, ¿sí o no? Entonces, como para formar esta solución, al primero le pongo un número cualquiera entre 0 y 8, y a los demás ya los condiciono a 9, esto me da aquí 8 soluciones. Pero esto es asumiendo de que el primero puede valer un número distinto de 9. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que eso también puedo asumir para el caso de B2. Es decir, puedo asumir que B2 puede ser un número cualesquiera entre 0 y 9, pero distinto de 9. Un número entero cualquiera entre 0 y 9, distinto de 9. Esto me deja 8 soluciones según el cálculo que hemos hecho. Puedo asumir lo mismo para B3, que son 8 soluciones más, y puedo asumir lo mismo para B4, y son 8 soluciones más. ¿Cómo? Este B1 puede ser distinto de 9 y los demás 9. O B2 puede ser distinto de 9 y los demás 9. O B3 distinto de 9 y los demás 9. O B4 distinto de 9 y los demás, y los 3 restantes 9. Entonces, esto es el resultado final. Es igual a 8 más 8 más 8 y más 8. ¿Ok? Perdón, aquí estoy cometiendo un error. Es entre 0 y 8, y entre 0 y 8 hay 9 elementos, no 8. Ahí me estoy equivocando yo. Sí se dieron cuenta por qué, ¿no? ¿Por qué la equivocación? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mil disculpas por eso. ¿Ok? Entonces, aquí en realidad es 9, no es 8. 9, 9 y 9. ¿Ok? Y aquí evidentemente los elementos que se suman ya no son 8, sino son 9. Y 9 por 4 es 36. Listo. Esta es la solución para este problema. No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna inquietud, por favor. ¿Queda claro? Muy bien. Finalmente,
aquí tienen unos tips que pueden resultarles útiles para resolver problemas de principio de la suma y la multiplicación. La clave para resolver problemas donde hay que contar es determinar cuándo usar el principio de la multiplicación y cuándo usar el principio de la suma. Es decir, cuándo multiplico o cuándo sumo. ¿Ok? ¿Cuándo multiplico? Cuando para resolver una tarea se tiene que usar el conector y. ¿Y cuándo uso suma? Cuando para resolver un problema uso el conector o. Eso es lo que nos dice en los siguientes pasos. Utilice el principio de la suma cuando tenga un proceso paso por paso para construir una actividad. El número de actividades diferentes posibles es el producto del número de maneras en que se pueden realizar cada paso. Utilice el principio de la suma cuando se desee contar el número de elementos en un conjunto y pueda dividir el conjunto en subconjuntos que no se traslapan o que no tienen intersección. ¿Ok? Si de esto tienen que acordarse de algo, debería ser de esta parte de aquí. Esto es la clave. Lo demás, pues, intenta clarificar algo más de lo ya dicho, pero en esencia es esta parte que he subrayado lo más importante. No sé si tienen alguna consulta final de este tema que acabamos de ver. Me dicen, por favor. Ok, entonces en esta parte tienen ustedes planteado un deber que lo pueden hacer, por favor. Y con eso puedes repasar más acerca de principios de la suma y la multiplicación. Eso es todo por este tema.